Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Buenas noches. Sí, Buenas noches. buenas Listo. noches. Ahí estamos seguros que ya me escuchan. Entonces, gracias. Si conocen más compañeros de ustedes, si conocen a Edilberto Amador, hay unos que se están conectando en Team. Tiene que llevar humor. Entonces, si los conocen algunos de los que están ahí, Edilberto, para que le pasen el link de Zoom, Sí, si sí, alguno no se ha matriculado. Déjenme así. silenciar por aquí. Ok. Este, No falla hasta aquí. Hey, ok, creo que ahí estamos. Ok. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio. Estaba viendo ya en mi campus virtual la clase y el curso creado. Entonces, vamos a tratar de actualizar lo más que podamos este fin de semana, para que si ustedes puedan tener el link más a mano y podemos estar ya al unísono de que va a ser por Zoom y que este es el link y que ustedes puedan revisar en la plataforma lo que hablamos de la calendarización para que lo tengan ahí en un archivo en su computadora y para que vean un poquito los que no estuvieron el día martes, vean un poquito las reglas del juego de la clase y puedan tener a mano entonces las cosas que debemos hacer alrededor de la clase. Entonces, voy a tratar de utilizarles este fin de semana para ya empezar ya más de lleno la siguiente semana, ya con los temas que vamos a ver. Y recordándonos un poquito el temario del primer parcial, por si alguien no estuvo el martes, empezamos con... Ok, empezamos con conceptos básicos, que más que todo es una recopilación de temas y conceptos que ustedes tuvieron o medio los escucharon o los estudiaron. Creería yo que se los enseñaron en sistemas de información acerca de la parte de sistemas. Después entramos a los diagramas de flujos de procesos, que los vamos a diagramar en Microsoft Visio. Y terminamos con los sistemas empresariales, que son esta gama de software que abarcan varias áreas de la empresa. Que muchos hemos escuchado de SAP y ahora ustedes pueden ver en las ofertas de empleo. Hay varias ofertas donde piden y solicitan poder conocer SAP. SAP tal vez no se puede usar y no se puede usar de manera gratuita. Por eso lo utilizan empresas un poquito grandes, un poquito pesadas, que tienen el alcance para llegar a los precios que SAP brinda. Entonces no se puede encontrar una versión gratuita, pero podemos encontrar otras versiones de ERP que podemos hacer uso de ellos y que al final viene siendo lo mismo que SAP. Es como cuando nos toca usar, por ejemplo, si hablamos de software, que un televisor que tiene canales, hay que cambiarlos con el control, se enciende, pero ya cambiamos a otro televisor, tiene tal vez otro control, pero hace la misma funcionalidad. Al final nos guiamos por instinto, entonces los softwares se parecen en general, entonces el entender uno y el comprender uno nos va a ayudar a comprender los demás, nos ayuda en eso. Entonces terminamos con esto de los sistemas empresariales. Por los momentos, en el primer parcial, vamos a ocupar Visio. Ese es el software que vamos a estar utilizando. Yo lo voy a ir explicando por lo menos la otra semana, casi a finales, para que intentemos hacer la instalación y le voy a dar las opciones que tenemos disponibles para que así podamos usar Visio en sus computadoras. Recordándoles que la clase va a ser totalmente virtual y que he requerido a que se presenten a clase. Son tres
como se dice, con 3 inasistencias pierden el derecho a clase. Entonces, tenemos que asistir a la clase aunque sea virtual. Si hay alguien que ha estado en lista de espera, creo que hoy subió el licenciado las últimas listas de espera. Yo creo que entraron los que estaban en lista de espera para que así revisen que la clase ya les aparece. Y si sabían que alguno está en lista de espera y no está en este momento, para que le avisen para que esté pendiente de su forma 03. Entrando ya en materia y en tema, la clase informática aplicada a la contaduría. Yo creo que ya no es de extrañarse de que la informática va involucrada en casi todas las áreas de estudio. Si nos vamos a administración de empresas, llevan sus clases de informática. Si nos vamos a mercadotecnia, llevan sus clases de informática. Si nos vamos a otro tipo de clases, la mayoría hasta pedagogía lleva sus clases de informática. Y en su mayoría, las áreas de estudio tienen clases de informática. ¿Por qué? Porque al final estamos llegando a una etapa donde todo está digitalizado, todos son computadoras, celulares, tablets, dispositivos inteligentes. Se fijan ahora hasta las refrigeradoras tienen integrado todo este tipo de tecnología. Entonces ya ahora estamos en un mundo donde casi todo es tecnológico. Si han quedado algunas cosas que todavía no se hacen por medio de la tecnología, esperemos unos 5 o 10 años más y todo va a ser digital. Entonces, por fuerza, la contaduría no se puede quedar atrás. Sabemos que, y ustedes pueden ver cuando les toque realizar su práctica profesional, o si han trabajado o están trabajando en una empresa que utilizan sistemas para poder llevar las contabilidades o otro tipo de tareas dentro de la organización. Entonces tenemos que irnos acostumbrando a trabajar con sistemas porque ya que existe la facilidad de poder hacerlo y que eso nos llega a facilitar la tarea de poder hacer la contabilidad, entonces vamos a aprovechar la que la tenemos a mano. Entonces, por eso es necesario esta clase y poder ver todo este tipo de tecnología que tenemos tal vez a la mano. Y esto va a ser como el 0.1. No se escucha, Lick. ¿Están escuchando o no me están escuchando? Lo último Ahorita que sí. escucho. Ok, dice que mi internet es inestable. Es por eso. Bueno, cualquier cosa me dicen entonces. Creería que ahora ya sí. Sí, Ali. Listo. Sí, es mi red. Dice conexión inestable. Ok, entonces empecemos con un concepto muy básico, que es la informática. Procede de un vocablo, como procede en la mayoría de las palabras. El vocablo es informática, que está formado por información y automático. Entonces, lo que busca unir es la información y hacerla automática. ¿Qué hace la informática? Buscar conocimientos, buscar técnicas, buscar métodos, buscar formas para tratar la información de manera automática. ¿Qué hace o cuál es el fin? ¿Qué es que busca la informática? Almacenar, procesar y transmitir datos de manera digital. Cuando ustedes trabajen con un sistema de información, se va a introducir datos. Por ejemplo, los registros contables. Registramos todas las transacciones que hay, por ejemplo, en un día. Cuando llega mi jefe, vaya, el jefe de contabilidad, el jefe de contabilidad no le interesan las transacciones. No se va a poner a revisar 100 transacciones porque sabe que usted ya las hizo. Entonces, él no quiere ver el conjunto o la lista de transacciones.
Entonces, por eso la información lleva cierto procesamiento. Entonces, lo que busca la informática es procesar información. Es raro que una información se lea como se introduce. Normalmente todas pasan por un periodo, la información pasa por un periodo de procesamiento y después se transmite a los usuarios, a los que tengan necesidad de utilizar la información. Entonces, como hablábamos de las transacciones las registra, por ejemplo, el contador. Mi jefe no les interesan el conjunto de transacciones, le interesan resultados. Entonces, esa información que se procesó por medio de transacciones, se hace una sumatoria, se sacan las ventas, las compras, los gastos, etcétera. Entonces ya eso ya puede ser que ya a mi jefe le puede interesar más, ya ver solo gráficas o ya un reporte de información más condensada de todas las transacciones que yo incluí. Y en general, o sea, si hablamos de reportes, serían los estados financieros. Ver los estados financieros. Y aún puede ser que se vayan a reportes más sencillos y no los estados financieros. Un reporte de ventas, un reporte de compras, un reporte de clientes, un reporte hasta de empleados. Entonces ya esa información, esas transacciones se procesan y luego se transmiten. Entonces, ¿a quién les transmite? Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, a mi jefe. Él es el interesado en ver esa información. Entonces, por eso la informática anda buscando a medida que pasa el tiempo, técnicas para poder ir haciendo que la información se vuelva más digital y poder digitalizar casi toda la información por medio de todo este tipo de sistemas y aplicaciones que tenemos ahora a la mano. ¿Cuál es la utilidad de la informática para todos los diferentes usuarios? Hay muchos usuarios de la información que me brindan los sistemas contables, por ejemplo. Y aquí mencionan a los analistas contables, ¿no? El analista contable o el analista financiero no le interesa tanto tal vez ver los estados financieros completos. Le interesa mejor que mi software le diga cómo están las razones financieras y cuáles tengo que ponerle atención y cuáles no, para así poder tomar decisiones de si necesito mejorar o estamos bien. Entonces les permite tener esta información a la mano de los estados financieros y de otro tipo de información inmediato. No esperar, como se hacía antes, esperar a que... Ok, esperar, ya le doy la palabra, Jess. Esperar a que la información llegara, antes se usaban unos libros, usar los libros y que se pueda ver la información hasta que ya esté un mes, ya información obsoleta. Entonces, información a la mano. Yes, sir, cuéntenos. Disculpe, buenas noches a todos y Buenas todas. noches. Solo tenía una duda. No sé Ujú. si ya lo dijo al inicio de la clase, pero esto lo vamos a encontrar en el campus cuando esté habilitada el aula. Es correcto, sí, Bueno. Gracias. listo, sí. Todo eso yo se lo voy a subir para que ustedes lo tengan a mano. Yo sé que al final los imprimimos y de ahí leemos para el examen. Entonces todo eso lo voy a subir. Los analistas contables, los órganos reguladores, la Comisión Nacional, por ejemplo, de Bancos y Seguros, también, quieras o no, alcanzan beneficio de poder que las empresas o que las instituciones, por ejemplo, las instituciones financieras manejen sus estados financieros de forma inmediata, porque eso les permite tener abundante información de las empresas. Antes, cuando en cierto tiempo los sistemas computacionales no estaban tan en el auge, a las empresas les costaba presentar la información porque no tenían la información tan a la mano o tan rápida como se debería de tener. Ustedes saben que siempre la contabilidad es algo que debe de estar actualizado y debe de mantenerse al día. A los auditores poder participar en la recogida de datos para el análisis. A las entidades financieras para ver informes, tener estados financieros de sus clientes para ver si se puede decidir de dar un
un financiamiento o no continuar con un financiamiento. Ahora hay empresas y yo creo que se ha dado el auge más de que para dar un préstamo a una institución o para que puedan apoyar un proyecto que tenga una empresa que quieren hacer, se le piden los estados financieros. Más que todo una empresa que quiera, puede ser expandirse, se le piden los estados financieros para ver cómo se ha comportado en sus últimos años, sus últimos meses, en esta parte de cómo está de liquidez, cómo está en sus deudas, en sus activos que posee. Entonces, para las entidades financieras también viene siendo un beneficio y una utilidad el poder contar con estos sistemas computacionales. Para entender un poquito el detrás de cómo funcionan estos sistemas que vamos a utilizar, y podemos pensar en todos los sistemas y puedo pensar desde Visio, que les mencionaba que lo vamos a utilizar. Visio es un programa informático. Alguien decidió crear una secuencia de instrucciones, que estas instrucciones se ejecutan y realizan una o más tareas en la computadora. Entonces, el 100% de los software que utilizamos en nuestras computadoras son programas informáticos. Los programas informáticos son una secuencia de instrucciones que se le da a las computadoras para que realicen una o varias tareas. Cuando yo, por ejemplo, ahorita tengo abierto el Explorer. Cuando yo le doy y el Explorer me da una versión para leer archivos PDF. Entonces, cuando yo le doy en este botoncito de imprimir, este icono de imprimir, son N cantidad de instrucciones que se están ejecutando donde se le indica a mi computadora que tiene que generar un cuadro de diálogo que me permite escoger el tipo de impresión que voy a hacer, que después de hacer eso me mande y le dé una orden a mi impresora y imprima la información que yo tengo en mi pantalla. Entonces, ahí se ejecutan muchas instrucciones y así son todos los software que estamos utilizando. Están compuestos de N cantidad de instrucciones. Cada icono, cada paso que vayamos a realizar en él son instrucciones que se están ejecutando. Por ejemplo, ahí empieza instrucción 1, si quisiéramos hacer y en algún momento quisiéramos hacer un programa, por ejemplo, de que sume 2 números, entonces yo le digo, deme el número 1, deme el número 2, y entonces yo voy a dar un resultado, la suma es el 1 más el 2, el número 1 más el número 2, y etcétera. Y así son las instrucciones, son instrucciones que se le dan a las computadoras, como les mencionaba desde la opción imprimir. Ese es un programa informático. Entonces, si pensamos en los programas que hay en la computadora, son programas informáticos. Diagrama de flujo, que se parece a esto de los diagramas de flujo de procesos que vamos a ver más adelante en unas semanas, que son la representación gráfica de un algoritmo o un proceso. Normalmente nosotros, y en este caso vamos a diagramar procesos. Esto es lo que vamos a hacer, diagramar procesos. Es la representación gráfica. Y dicen, y se tiene comprobado que una imagen habla más que un conjunto de texto. Entonces, por eso ahora se trata de buscar una forma más fácil de entender la información que se está comunicando. Y en este caso, un diagrama de flujo nos ayuda a entender mejor un proceso. Un proceso son la lista de instrucciones que teníamos aquí, las pasamos a un diagrama con una secuencia. Entonces, debería ser más fácil leer un diagrama que leer las instrucciones de esta manera. Los diagramas de flujo de procesos se usan en muchas áreas del conocimiento y nosotros en el caso de contabilidad lo vamos a utilizar un poquito en este punto del control interno para así poder establecer guías
guías, ¿cómo le decimos? Guías, formas de trabajo, los procesos, al final diagramamos procesos para definir formas de trabajo, controles, esa era la palabra que andaba buscando, para definir controles durante todo el proceso. Ustedes saben, si no hay controles, y no sé si ya llevaron auditoría, si no hay controles, entonces hay más riesgo. Entonces, usamos los diagramas de flujos de procesos y en este caso los diagramas de flujos para poder representar de manera gráfica y así sea más entendible el conocimiento. Otro concepto muy interesante es la interfaz gráfica de usuario. Antes los sistemas estaban formados por pantallas negras donde se ejecutaban las instrucciones con letras blancas. Esto era todo lo que hacía una computadora. Esta pantallita que tenemos en el lado derecho, superior. Apareció la interfaz gráfica de usuario, que ya es la forma de donde vemos nosotros los software. Nosotros no vemos este conjunto de instrucciones ejecutándose. Antes, si se veía, antes era eso lo que se hacía para trabajar con una computadora. Ahora nosotros vemos esta interfaz gráfica, que ya nos incluyen qué iconos, qué objetos, esto para tener un entorno visual más sencillo, para que sea más fácil la comunicación entre nosotros y usuarios. Y la computadora, ya, yo creo que ya nos acostumbramos a ver los iconos por default, que si vemos un disquete ya sabemos que ahí vamos a guardar el documento, que si vemos una impresorita ahí vamos a hacer la impresión, que si vemos una lupita es para buscar, entonces son iconos, es toda esta parte gráfica que tiene la computadora que nos ayuda a ver de manera más entendible todo lo que se ejecuta detrás de la computadora. Todo lo que ejecuta, todas estas instrucciones, nosotros no las vemos, nos quedamos con la parte gráfica. Y esto nos ha ayudado, vaya, ahora hacemos casi todo por default porque ya hemos conocido e interactuado con esta parte gráfica. Los software normalmente están escritos en código fuente y en código objeto. El código fuente es el que está escrito en un lenguaje formal, en un lenguaje entendido por una persona, donde una persona que se llama programador, no se llama, tiene su función es programar, realiza las instrucciones para que la computadora las ejecute y las realiza en un idioma que uno puede entender. Pero la computadora, y si ustedes recuerdan que esto sí tuvieron que haberlo visto, la computadora es una computadora que es binaria. El lenguaje, nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos el, ¿cómo se le dice esto? Se me fue la palabra. Bueno, pero es binario. Nosotros utilizamos el decimal. La computadora utiliza el binario, que quiere decir que ella solo entiende ceros y unos. Entonces, la computadora no me va a entender las instrucciones en un idioma o un lenguaje formal, me va a entender las instrucciones en unos y ceros. Entonces, ahí entra en juego el compilador, que es como un programa que se encarga de traducir el programa fuente al programa objeto. Estas conjuntos de instrucciones que están en un idioma natural a las instrucciones que estén en un idioma de la computadora. Todo esto como se le dice, detrás de cámara. Todo esto sucede detrás de cámaras. Nosotros no nos damos cuenta, como les digo yo, al darle clic en uno de estos iconos que tenemos en nuestra computadora, se ejecutan N cantidad de instrucciones. Y esas instrucciones, algún programador las hizo en código fuente y estas hacen que se traduzcan a código objeto. El compilador hace que se traduzcan a código objeto y que la computadora las ejecute. Las entienda y así las ejecute. Entonces, ese trabajo es lo que hace el compilador, traducirme de código fuente a código máquina. Esto es más que todo para comprender como el detrás de escena de estos software contables. Hay muchas cosas detrás de escena, pero fue una ventaja que se creara esta interfaz gráfica para que así sea más entendible.
Tratando de clasificar los programas informáticos, vamos a hacer una pequeña clasificación de acuerdo a su función. Y tenemos programas informáticos de sistemas, programas informáticos de programación y tenemos programas informáticos de aplicación. Y ahí los vamos a ver cada uno a más detalle. Si nos vamos a los programas informáticos de sistemas, ¿cuáles son? Esta es una forma de clasificarlo. ¿Va? Yo sé que a todos les podemos llamar programas informáticos y en su mayoría les decimos programas o aplicaciones. Que es válido la definición que le damos. Tampoco nos vamos a enredar en eso. Pero dice programas informáticos de sistemas los vamos a clasificar de acuerdo a la función que ellos tienen y de las tareas que realizan en nuestras computadoras. Y esto lo que hacen es procurar que el usuario tenga una interfaz adecuada. Interfaz se refiere a esta interfaz gráfica de usuario. Esta parte. Controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permitan el mantenimiento del sistema. O sea que los programas informáticos de sistema se encargan de mantener mi sistema. ¿Qué es software? Están incluidos en estos programas informáticos de sistema el sistema operativo, las utilidades, los controladores de dispositivos, etcétera. Hay más, pero estos son algunos de los ejemplos. Nuestras computadoras, alguien las creó en un tiempo determinado. Vaya, la computadora por ejemplo, HP la creó hace 2, 3 años. Le instaló un Windows y ese Windows necesita mantenimiento. Quiera o no, ustedes no sé si les ha pasado que a veces dicen a apagar su computadora y empieza actualización 1 de 25. Actualización 3 de 300, dice. No sé si les ha pasado con este punto de las actualizaciones. Creo que no es tan latente ya en el Windows. Del Windows 10, 11 ya no es tan latente el que se hagan este tipo de actualizaciones tan largas como se hacían en el Windows 7. Entonces, pero en el Windows 7, ustedes quedaban actualización 3 de 300. Entonces ya uno quedaba, hay que esperar y no le gustaba esperar. Pero estas actualizaciones no se hacían solamente porque se quería, ¿va? Sino porque Windows estaba en constante actualización para poder instalar, por ejemplo, driver que me hicieran utilizar nuevos dispositivos que venían en el mercado. Por ejemplo, computadoras que tal vez el Windows 7 lo crearon sin conexión a USB, pero más adelante lo fueron actualizando para que aceptara conexiones USB. Entonces, tiene que actualizarse, nuestros sistemas tienen que actualizarse para que pueda haber una mejor interfaz, para que esté eficiente y eficaz mi comunicación con mi sistema, con mi computadora. Las utilidades, ustedes han visto, no sé si lo han usado, por ejemplo, el antivirus que trae Windows, que es el Windows Defender. Si hablo de Windows, va de Mac, casi no lo he manejado. Ahí si los que tienen Mac me ayudan. Si tiene algún antivirus integrado, por lo menos Windows trae el Windows Defender, que actualmente, por lo menos yo lo he utilizado bastante y me he quedado en dejar es el único antivirus que tengo en mi computadora y considero que es funcional. Entonces, todo esto ya viene integrado en el sistema operativo. Casi todas estas aplicaciones que vamos a ver aquí en el programa informático de sistemas ya vienen preinstaladas, que ni cuenta muchas veces nos damos de que están funcionando o que están haciendo su trabajo.
Y los controladores de dispositivos, ustedes ya han visto cuando uno ingresa una USB a una computadora, le dice instalando controladores de dispositivos en el lado inferior derecho, instalando controladores de dispositivos. Esto es para que haya una mejor comunicación entre el dispositivo y nuestra computadora. Eso sería. Estos son los programas informáticos de sistemas. Como les digo, se realizan, prácticamente se ejecutan casi ellos solos. Y lo que buscan es que mi sistema operativo se mantenga activo. Por eso es necesario que se conecten a Internet para que pueda bajar actualizaciones de Internet. Windows 7 por lo menos ya no está trabajando Windows en actualizaciones. Ya se quedó un poquito atrás, entonces ya por fuerza hay que mirar a los sistemas operativos que le siguen, el 8, el 10, el 11. Porque el 7 va a ir quedando desactualizado y a medida que vayan apareciendo nuevas funcionalidades o nuevos aparatos que tengamos que conectarlos a nuestra computadora, van a perder entonces la comunicación. Y esto se puede ver, y eso estaba pensando yo, se puede ver en el internet de la universidad. A veces computadoras que son Windows 7 no lo dejan, no aparecen las conexiones de red de la universidad por la seguridad que traen la red de la universidad, que es una seguridad un poquito más especializada, un poquito más nueva, para poder hacer esa autenticación por medio del correo institucional. Entonces, así van desfasándose los sistemas operativos a medida que va pasando el tiempo. Sistemas operativos que conocemos. Windows, el más común, por lo menos aquí en Honduras, es uno de los más utilizados. Tal vez no lo utilizamos de manera legal, pero es lo que nos queda hasta el momento. Comprar una licencia Windows no es barata. Entonces, ahí está. Así, aunque sea de manera un poquito ilegal, lo estamos utilizando. A menos que la computadora ya lo traiga preinstalado. Si no, en otras computadoras nos ha tocado instalarlo así. La Mac, el sistema operativo de Mac, el sistema operativo, las versiones de Linux, Unix. Y ahora podemos incluir los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes, de las tablets, el Android, que también es un sistema operativo, que son los encargados de darle vida a todos estos recursos que nosotros tenemos. Y que así funcionan los demás programas. Eso hace el sistema operativo. Yo creo que si ustedes piensan en una computadora que no tenga sistema operativo, entonces no van a poder utilizar. Por más buena que sea la computadora, con una buena RAM, con un buen disco duro, con un buen procesador de última generación, no vamos a poder utilizar la computadora si un sistema operativo si no tiene integrado un sistema operativo. Entonces, como dice, encargado de darle vida a la computadora. Y ahí ustedes pueden conocer otro tipo de sistemas operativos, los utilitarios que les mencionaba, que son los que nos ayudan a resolver problemas con la administración del sistema, las actualizaciones que les decía, las revisiones de software y la eliminación de software maliciosos, que es el antivirus, el Windows Defender que trae el Windows. Y los controladores de dispositivos que les mencionaba, que eran los que mantienen una mejor comunicación y que los dispositivos que conectamos externos a lo que la computadora trae normalmente puedan comunicarse de una mejor manera. Podemos ver las impresoras que para conectarlas nos piden los drivers. Antes nos daban un CD, ahora se le pueden bajar hasta de internet. Si en algún momento ustedes, por ejemplo, como Plus, necesitan algún driver, búscanlo en internet. Ahí hay ahora de todos los drivers, si es de impresoras o lo pongan drive controladores de impresora HP o de impresora Exxon. Y ahí ustedes lo van a encontrar. Y esto es para que muchas veces podemos utilizar la impresora, pero no funciona de la manera que nosotros quisiéramos que funcionara. Y es a veces que nos hace falta esos drivers para que la comunicación funcione mejor.
Entonces son los que nos permiten que el sistema operativo y los programas interactúen adecuadamente con los dispositivos que se anexan. Eso hacen los controladores de dispositivos. Y con respecto a estos son los programas informáticos de sistema. Como les digo, esto por default, en su mayoría los trae ya preinstalados el Windows o el sistema operativo que ustedes utilicen. Y lo que nos ayudan a mantener la comunicación eficaz entre nosotros y nuestras computadoras. Y si clasificamos los programas informáticos de programación, que ya eso ya son los que utilizan la parte de las personas que se encargan de esto de sistemas, que estos son los que permiten a los programadores desarrollar programas informáticos. En algún momento todo este tipo de aplicaciones que nosotros utilizamos, alguien los creó. Entonces, estas son estas herramientas que utilizan los programadores. Y ahí hay unas versiones, Java, Visual, PHP, y podemos encontrar ahora aplicaciones, por ejemplo, Visual para web. Y ahora casi todas las aplicaciones que utilizamos, ya nadie quiere instalar programas en sus computadoras, sino que ya nos queremos migrar a programas web, que es más fácil el uso y no ocupamos instalar nada. Entonces, ahí hay varios otros tipos de programas informáticos de programación. Esta es una lista corta. Son ejemplos. Ellos programan y los programadores utilizan algún lenguaje de programación. Ese lenguaje es un lenguaje que se utiliza para realizar las instrucciones o los procesos que van a llevar a cabo las computadoras. Como les decía, el lenguaje era este que les mencionaba aquí. Cada software usa su tipo de lenguaje. Entonces, es como que estemos viendo en las instrucciones. Entonces, ese es el lenguaje de programación que se le conoce como el código fuente. Era que hablábamos en el código fuente. Los lenguajes de programación los utilizamos en programas informáticos de programación. Es como la manera en cómo desarrollamos el conjunto de instrucciones. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de Visual Basic. Este es el lenguaje de programación que utiliza Visual y este es el programa informático de sistema. Este cuadro. Y aquí ellos programan las instrucciones y después de esto nosotros vemos lo que estamos viendo en este momento. Ya un programa funcional para todo tipo de usuarios. Lo que se busca es que para los usuarios ahora sea todo más claro, sea todo más fácil. Si ustedes fijan, hasta los niños ahora son expertos usando todo este tipo de tecnología. ¿Quiénes están involucrados en desarrollar estos programas que nosotros estamos utilizando en este momento? Están involucrados los programadores, que son los que escriben toda esta parte del código fuente, son los encargados de hacer el conjunto de instrucciones para que la computadora las ejecute, siempre buscando hacer una tarea determinada. Que si yo le doy en el clic en el de imprimir, imprima, que si le doy en el de guardar, guarde, no que sea le doy en el de guardar y me imprima, sino que cada cosa en su lugar va, una tarea determinada. Entonces, los programadores son los que, en resumido, los programadores son los que hacen el conjunto de instrucciones. Mientras que también existen los analistas. Los analistas son los que definen el problema y determinan qué camino voy a seguir para resolverlo. Normalmente todos estos software que vemos en la actualidad nacen de un problema que existió. En algún momento vieron que llevar la contabilidad era tal vez complicado en libros, había más pérdida de información, tal vez se mojó, se inundó el lugar, se perdió toda la información, hacer los registros. ¿Se imaginan hacer registros manuales de estas empresas que facturan N cantidad de transacciones? Por ejemplo, Diunsa en temporada alta.
¿Se imaginan hacer cada registro así como lo hacemos en la clase de contabilidad 1? Hacer esa N cantidad de registros a mano y teniendo cuántos, tal vez unas 10 contadores registrando las transacciones. Entonces, eso era lo que pasaba. Se analizó un problema y lo que lo hacen los analistas es ver el problema y buscar un medio para solucionarlo. Y se establecen las líneas que se va a generar para dar una solución. Se diseñan los diagramas de flujo. El analista diseña los diagramas de flujo. Se lo pasa al programador para que el programador se encargue de hacer este conjunto de instrucciones. No está escrito, como dicen, escrito en piedra que siempre existan analistas y programadores. Normalmente son los involucrados. Pero como les toca en la contabilidad también, no sé si yo creo que algunos tienen que, varios tienen que trabajar. A veces en nuestros trabajos son todólogos, ¿va? Toca hacer de contabilidad, de finanzas, como dice, de contabilidad, finanzas, recursos humanos y a veces hasta el del café, el recepcionista. Entonces, así pasa cuando se diseñan programas. A veces las empresas no tienen el presupuesto para tener analistas y programadores, entonces se puede fusionar también las funciones de ambos. Pueden hacerse a la vez. Entonces, puede ser que a veces encontremos analistas totalmente, a veces programadores totalmente, o a veces gente o personas que se dedican a ambas cosas al mismo tiempo. Depende de las plazas que tenga la empresa. Pero cuando lo preparan en estas áreas, lo preparan para ambos puestos. Y es lo que pasa en contabilidad, que se prepara en finanzas, en contabilidad, en impuestos, para que así pueda desarrollar casi por completo la carrera. Eso sería con los programas informáticos de programación. Quiero que me ayuden a poner presente en el chat, por favor, para así pasar la lista. Vamos a ver cuántos hay conectados. 30. Ok, somos 40. Listo. Con lo respecto al tema, y lo voy a descargar. Con respecto al tema, hay cosas que son un poquito enredadas y como les decía, nosotros no vemos tal vez el punto detrás de todos estos sistemas, pero sí no está de más el poder conocer qué hay detrás de cámaras de estos software para poder entender un poquito más cuando ya miremos los sistemas, el por qué se dan, qué pasa, qué sucede, cómo puedo mejorar tal vez hasta utilizarlos. Entonces, vimos los programas informáticos de sistemas que los necesitamos también y los programas informáticos de programación que a menos que a ustedes les guste ambas áreas, debe ser que les toque programar, sí, o alguien ya también es de la parte de sistemas y decidió también meterse a contabilidad. Al final también para mí considero que es una buena fusión, ambas, por lo que ahora los sistemas computacionales y los sistemas contables están en el boom. ¿Y qué empresa no lleva contabilidad? Ninguna. ¿Y qué empresa no usa sistemas? Son pocas. Entonces, queda siendo, toca un poquito entender la parte de los sistemas por la forma también hasta cuando toquen hacer auditorías, poder saber qué tengo enfrente y qué puedo yo, hasta dónde puedo indagar para saber si hay algún problema en la organización. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. Yo sé que ahorita es bien teórico, me gusta más la parte práctica, pero por fuerza nos toca empezar con teoría. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, duda, comentario, algo que quiera agregar. Si no, entonces nos quedamos aquí. Como saben, esta clase es totalmente virtual. Nos veremos el lunes. Hasta la otra semana empezaremos las asignaciones. Entonces, esta semana no se preocupen por asignaciones. Vamos a empezarlas hasta la otra semana.
Entonces, si no hay dudas,